Bendiciones, ¿cómo estás? Arrancamos con el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Arranca así: Pedro y Juan ante el concilio. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Acuérdate que estaban en el pórtico de Salomón, donde Pedro hizo tremendo discurso. Versículo 2. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Habían sido 3,000 transformados en el anterior y ahora 5,000 más, contados solamente los varones. Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Viste el cambio de ese Pedro, pescador? Ese Pedro que lo negó, ese Pedro emocional. Escuchá cómo se plantaba. Era diferente. ¿Te acordás cuando Jesús les decía por lo que iban a padecer? Pero también les dijo: ustedes tengan paz porque no se preocupen qué van a decir o qué no. El Espíritu Santo los va a guiar. Él va a poner las palabras en sus bocas. Bueno, cuando terminó de decir esto, versículo 13 dice así: al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, eran personas conocidas, sabían que eran personas simples, sencillas. Pero también es esto: cuando vos conoces a Jesús, estás caminando con Él, empezás a leer su palabra, Jesús te transforma. Ya no sos la misma persona. Ya de alguna forma es como que te separa del resto y es fácil decir: esta persona es cristiana. Esta persona realmente ha transformado su vida. Te sella de una forma, no solamente en la mente, sino en la forma en cómo te parás ante el mundo, cómo hablas. Incluso si antes eras una persona más fría, tu compasión, porque comenzás a mirar la vida y a las personas a través de los ojos de Jesús. Versículo 14. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Claro, tenían que deliberar. Versículo 16. Y se preguntaban: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. O sea, silenciarlo. Versículo 18. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron:
Juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Qué fuerte que es esto. Una vez me pasó. Ante una situación, transcurrido un año, tuve que plantear este dilema y decir, ¿a quién obedezco? ¿A vos o a Dios? Sin saber siquiera o sin tener presente este versículo. Ahí me di cuenta que era el Señor hablando a través mío, porque sin recordarlo siquiera, ese versículo fue soltado en ese mismo momento que teníamos que tomar una decisión definitiva sobre un tema. Versículo 25. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido, y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Empezaba ya a sacudirse ya la iglesia, ¿te diste cuenta? Y es normal que sientas miedo al principio, es normal. Versículo 24. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, escucha qué hermosa oración. Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Hermosa oración para ponerla en práctica cuando sientas temor. El Espíritu Santo te va a infundir valor. Vas a ver. La vida comunitaria, versículo 32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían terrenos o casas, los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Eran personas totalmente honestas, que se les podía entregar eso, el dinero o lo que fuera, y ellos lo repartían según las necesidades de cada uno. Y mirá, no había necesitados porque todos compartían todo. Es hermoso. Cuando yo veo esto digo, qué pena que no podamos vivir esto. Cuesta. Pero también he visto en otros lugares, no porque haya viajado, sino a través de videos, que hay iglesias a puertas abiertas y que todos viven en esa comunidad y comparten de lo poquito que tienen entre todos, y a veces uno dice, tienen gozo, tienen alegría y viven en una extrema pobreza según mis ojos humanos, pero son felices, tienen lo más importante que es el Señor, y el Señor los sostiene.
Lo que nosotros por ahí consideramos poquito, para ellos es mucho. Y viven en armonía y comparten la palabra del Señor. A veces digo, qué lejos que estamos de ese ideal. Pero bueno, no todo está perdido. El Señor nos pone a cada uno en cada lugar con diferentes necesidades. A veces puede suceder esto, ¿no? Que hay personas que están en una extrema pobreza a nivel material y otros están en otro nivel de pobreza, en lo emocional, en lo espiritual. Lo importante es que donde el Señor nos plante, rindamos frutos, hablemos del Señor y si sentimos miedo o vergüenza, oremos como hicieron ellos y el Señor nos va a revestir, no solamente de valor, sino que va a echar fuera todo temor. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.